Bueno, ya lo decíamos, está todo este proceso de desconfinamiento donde prácticamente el 100% de la región metropolitana, de sus habitantes, comienzan, ¿no es cierto?, a entrar en una fase nueva, con un montón de desafíos, por supuesto, sanitarios. También está este compromiso que ha hecho el gobierno de $2.000 millones para ir a subsidios en la recuperación y la creación de empleo, la ampliación del ingreso familiar de emergencia. Está la discusión esta semana que se retoma de la reforma a las pensiones. Permanece ahí, ¿no es cierto?, este proyecto que pretende ir a un nuevo retiro del 10% de todo esto. Queremos conversar a esta hora con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Mirna. Jefferson, ¿cómo están? Buen día, ministro. ¿Qué tal? Ministro, partamos por este paquete que compromete el gobierno de estos $2.000 millones para subsidios a la recuperación y creación de empleo, que se hace aún más necesario cuando se está produciendo además este momento tan importante de desconfinamiento. Cuéntenos en lo sustancial, ¿cómo va a operar este subsidio? ¿Cuándo se va a empezar a notar a través ya sea de los trabajadores, de las pymes, en fin? Bueno, ya comenzó. De hecho, cuando lo presenta el presidente el día de ayer, ya estaba disponible en la página web de Cense el que se pudiese ingresar por parte de los empleadores y obtener los dos beneficios que se están proponiendo acá. El primero de ellos es el que permite contratar nuevas personas, es decir, que se sumen nuevas personas a la planilla de personas que tenían en su propia empresa, y así la otra, que era la suspensión. No sé cuál sería la palabra para decirlo, es suspender, o dejar de suspender. Retorno, pongámosle retorno. Claro, pongámosle retorno. ¿Por qué es lo que se quiere? Se quiere porque, tal como ustedes lo decían hace un ratito atrás, se han perdido más de 2 millones de trabajos. Y eso es una cuestión demasiado impactante como consecuencia de la pandemia. Y por tanto, estos $2.000 millones van ahí, van a la vena de lo que más se necesita para poder recuperar nuestros puestos de trabajo y recuperar nuestra economía. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de recuperar la economía. Pero por supuesto, la única manera de poder hacerlo es que salimos bien y juntos de la pandemia. De ahí la necesidad de hacer esto también dentro del marco del plan paso a paso. Sí, solamente permíteme, Gerson, para ir especificando algunas cosas para nuestros auditores también, ministro, porque entendemos que aquí hay un beneficio, por ejemplo, de hasta 6 meses que se va a entregar un subsidio mensual de $160.000 a las empresas que hayan tenido caídas en sus ventas por cada trabajador. Eso por un lado. Luego un beneficio por hasta 6 meses que va a favorecer a las empresas que hagan nuevas contrataciones con un beneficio de 50%. Estoy hablando en cuestiones que pueden resultar un poquito técnicas, pero importantes también para señalar que esto tiene elementos súper concretos en un beneficio, como decía, de 50% de la remuneración mensual bruta. También que las empresas puedan postular. Perdón, y que tiene un adicional en eso mismo. Porque, eso. Por ejemplo, el subsidio a la contratación es el 50% de la remuneración bruta, con un tope de $250.000 mensuales por 6 meses. Pero a la vez, para los jóvenes de 18 a 24, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad, es más todavía. O sea, es un 20% adicional ese subsidio. Ya ahí está el enfoque que se pedía, digamos, sobre todo de género, porque la mujer ha sido súper golpeada y eso está súper medido a través de distintos estudios. Ministro, ahora en la primera etapa, más perjudicada, digamos, sí, lo hemos comentado ampliamente el tema de la mujer, sobre todo con lo que tiene que ver con la falta de posibilidad de volver a buscar trabajo. Ahora, en la primera etapa, ministro, cuando se permitió a la empresa acogerse a la suspensión de contratos, la llamada Ley de Protección al Empleo, muchas lo hicieron sin necesidad. El ministro de Hacienda ha insistido mucho en el buen uso de los recursos públicos, pero acá también hay una responsabilidad privada. No sé si hay alguna medida especial o cómo se blinda este subsidio al retorno y al empleo para evitar el mal uso. Por ejemplo, empresas con recursos que evidentemente, o con denuncias de prácticas antisindicales, como pedía la CUT, que no pudieran tener estos beneficios. Bueno, siguen las mismas reglas que cuando se hizo el programa de suspensión de empleo, digamos. Es decir, si hay una empresa grande, llamémoslo así, que se acoge a este beneficio, tampoco puede repartir más del 30% legal de sus utilidades y tiene que ir demostrando que se cumple absolutamente toda la regla, digamos, en materia de empleo. Cuando hay una persona que no paga las cotizaciones, en este caso, también se le suspende ese subsidio. O sea, obviamente lo que queremos aquí es
que hayan empleos que sean de calidad y con buen contrato, digamos. Es parte de la lógica que tiene el que el Estado haga un subsidio tan importante por 6 meses en tanto reincorporación de trabajadores así como contratación, y es porque queremos que nuestra fuerza laboral sea con contrato establecido, digamos, y con donde estén todas sus prestaciones bien cubiertas. Era parte de la lógica de la protección del empleo, que ha demostrado también ser un buen programa. Piensen que más de 400.000 personas en los últimos días han vuelto a su trabajo y solamente un 3% de ellos ha sido despedido. Es decir, la lógica de proteger el empleo, de suspender una parte del salario, digamos, pero la otra, que las cotizaciones se siguieran pagando para proteger los empleos, ha funcionado. Y mezclado con esto o sumado a esto, lo que hace es que tengamos un menor efecto sobre la inmensa mayor parte de los trabajadores. Entonces, esa es nuestra lógica, y el presupuesto que se va a anunciar en los próximos días va también en la misma idea, en que va a ser el presupuesto del trabajo y la recuperación. Sí, yo estoy viendo acá la página, solo para cerrar este punto, ministro, estamos conversando con el secretario vocero de gobierno, el ministro Jaime Del Olio, subsidioalempleo.cl, y efectivamente está bastante clara, ¿no?, la forma de postular, y le pide a la persona o a la empresa, ¿no es cierto?, la clave tributaria, que esa sería como el requisito para poder ingresar y entonces hacer esta postulación que ya, como usted bien decía, ministro, está disponible a partir de hoy. Ministro, quiero llevarlo al tema de la reforma a las pensiones, porque se reactiva la discusión en el Congreso, y hay una situación que se ha generado con la oposición, porque el gobierno ahora está en una postura de que todo este 6% adicional en la cotización, en la cotización, quiero decir, efectivamente, lo que se paga mensualmente, va directo a las cuentas individuales, en circunstancias que el proyecto de la oposición establece, ¿no es cierto?, una parte, la mitad, para ahorro colectivo. ¿Por qué el gobierno decide en esta etapa cerrarse a la posibilidad de que parte de esa cotización vaya a ahorro colectivo? Es al revés, Mirna. La idea del gobierno era que precisamente de este aumento de 6% en la cotización, que significan mejores pensiones en el futuro, pero al mismo tiempo poder también mejorar las pensiones de aquellas personas que hoy día están jubiladas y que tienen un enfoque particular para las mujeres y para personas de clase media. Se había llegado a un acuerdo en la Cámara de Diputados. De hecho, a mí me tocó votarlo como diputado, en donde iba a ser 3-3. Es decir, esos 6 puntos adicionales iba a ser 3-3. Pero cuando llegó al Senado, la oposición dijo, no, queremos que los 6 puntos vayan a una cotización en cuentas nocionales, que le llaman, o un fondo solidario. Sin embargo, lo que fue paradójico es que después de ellos mismos impulsar el retiro del 10%, hoy día la inmensa mayor parte de las personas, y así lo reflejan en las encuestas, aumentó muchísimo el interés en que esos 6 puntos vayan a cuentas individuales. Entonces, claro, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos llevaron a la moneda a decir, oiga, ¿sabe qué? Nosotros queremos que sea 6 puntos para la cuenta individual, que es lo que quiere la mayor parte de la ciudadanía. Nosotros estamos disponibles a que sea 3-3, obvio. Y nosotros queremos que lleguemos a un acuerdo, porque no podemos seguir hablando sobre retiros de pensiones sin tocar el tema de fondo. Y el tema de fondo es mejorar nuestro sistema de pensiones para que entregue pensiones dignas y no pensiones básicas que al final no alcanzan para nada. Entonces, ahí es donde nosotros queremos instalarnos, y esperamos que la oposición dé el acuerdo. O sea, y entonces que también ojalá honre lo de la Cámara, digamos. Ya, es que es muy importante, perdona Gerson, solamente para cerrar este punto, es muy importante entender, o sea, ustedes están dispuestos a volver a los 3-3 y por lo tanto en ese sentido acordar con la oposición un camino intermedio. Por supuesto, eso siempre ha estado arriba de la mesa, y nosotros esperamos que flexibilice la oposición, que lamentablemente no ha querido, frente a ese punto en específico que estamos hablando, de este punto de 3-3, la oposición no ha querido decir que ok. Y por eso es que estamos trabajados hace bastante tiempo, pero ya no da más. Necesitamos mejorar nuestras pensiones. Pudimos mejorar las pensiones básicas solidarias en un 50%. Pero ahora nos falta poder mejorar las pensiones de todas aquellas personas que son de clase media, de también de mujeres y de aquellos que hoy día también, o de personas que son muy ancianos, digamos, y que tienen también dificultad para movilidad, así como también de aquellos que ya están jubilados. Ahí es donde tenemos que poner el foco, y por tanto le pedimos al Congreso que nos eche una manito, que pueda de una vez por todas ponerle mayor velocidad a esta cuestión, porque de lo contrario vamos a seguir pasando meses y meses sin tener el verdadero cambio de fondo que necesitan las pensiones. Sí, ministro, y el camino de los impuestos, que sonó mucho ahí, evidentemente se despeja un
una gran inquietud que tiene que ver con precisamente las cuentas individuales. Cuando son bien impuestos son platas de todos. Nadie podría, por ejemplo, reclamar con ese sistema o parte de ese sistema un retiro de esas platas. Claro, pero acuérdate que hay dos maneras de financiar esto. Uno es a través del empleador y otro es también a través de impuestos. Es como tripartito, ¿no? Son las personas las que ponen una parte, el empleador. Sí, que pone entendido, el por otro. supuesto, pero si se va a insistir en esa vía, la de los impuestos. Por supuesto que hay una alternativa también de estas cuentas nocionales que le llaman, es decir, cuentas que tienen como asociado tu RUT, pero tal como dices tú, no te permite un retiro individual, ¿no? Porque ahí es donde se hace también parte de la solidaridad del sistema. Y eso está bien, si lo que uno quiere es mejorar las pensiones de manera inmediata, tiene que hacerlo a través de un mecanismo como ese. Nosotros estamos totalmente disponibles porque sabemos la necesidad y la urgencia de mejorar las pensiones de millones de chilenos en donde hoy día se pensionan y por supuesto que no les alcanza para nada. Entonces, sí necesitamos hacerlo de una vez por todas y le pedimos a la oposición que nos eche una mano en esto para que acelere esa transformación tan relevante. Sí, ahora, a propósito de echarle una mano, siempre en estas discusiones hay ruido, hay polémica, en fin, y a propósito de lo mismo, no sé cómo evalúa usted, o si comparte, o si puede precisar, digamos, el sentido y el alcance de lo que quiso decir la ministra Saldívar, cuando dijo que el retiro del llamado segundo 10% y la reforma de las pensiones son proyectos incompatibles. Ahí en la oposición saltaron al tiro, evidentemente, de que acá hay presiones, que se están mezclando peras con manzanas, que hay un chantaje, porque una cosa es que sean contradictorios y otra cosa es que sean incompatibles, que no puedan existir dos cosas como esa. La ministra se está refiriendo a algo que es muy potente. Cuando se hace el primer retiro del 10%, hay 2 millones de personas que quedan con 0 pesos en sus cuentas. Si se permitiera un otro retiro de un 10%, se sumaría alrededor de 1 millón y medio de personas que quedarían con 0 pesos en sus cuentas. ¿Y quiénes son esas personas que hoy día podrían hacer otro retiro de 1 millón más adicional para quedar hasta con 0? No son las personas más vulnerables, que ya quedaron con 0, sino que son también familias de clase media, a las cuales apunta perfectamente justo la reforma de las pensiones que está en el Senado. No, eso se entiende perfectamente, pero el tema es dentro... Porque son incompatibles. Claro, ¿no? usted está diciendo que son contradictorios, que son una cosa atenta contra la otra, pero cuando le dice a los parlamentarios que son incompatibles, prácticamente le está diciendo que no se discuta o que no tienen derecho, y ahí es donde se genera ruido, básicamente. No, lo estamos diciendo. A propósito de echar una mano, digo yo que... Sí, lo estamos diciendo desde la perspectiva del gobierno, de que hacer una reforma a las pensiones, que quiere mejorar las pensiones a futuro, pero al mismo tiempo estar sacando los fondos de las pensiones individuales, simplemente, claro, es incompatible con querer mejorarlo. A eso vamos, ¿no? Lo que hace es producirle un daño a la pensión futura. Hay una razón por la cual siempre las cotizaciones de pensiones son obligatorias en todas partes del mundo. No hay país en el mundo en donde la cotización sea siempre voluntaria. Hay esfuerzos también para que tú lo hagas de manera voluntaria, pero ¿por qué es obligatorio? Por una cuestión humana. Siempre el consumo presente, siempre la necesidad presente es mayor que la de futuro. Hay una necesidad de presente versus futuro. Entonces, por eso tienen que ser obligatorios. Y si tú permites retiros permanentes, eso es imposible después de tener un fondo de pensiones que contribuya a muy buenas pensiones en adelante, o a pensiones razonables en adelante, si es que tú le estás sacando todos los fondos que quedan, y en este caso que quedarán entre 3 a 4 millones de personas con 0 pesos en la cuenta de ahorro, digamos. Eso obviamente lo hace imposible. A eso se refiere la ministra. Sí. Y nosotros tenemos la preocupación de ir al tema de fondo, que es mejorar las pensiones y no solamente ver la parte de los retiros. Sí, ministro, el último tema, porque se nos va acabando el tiempo, se instala o se reinstala la discusión respecto del regreso a clases presenciales en los colegios, porque, claro, hay un sector que señala que, bueno, ¿cómo si se está abriendo el comercio, si se abren los centros de entretención, las actividades deportivas, en fin, vuelve el fútbol, etcétera, ¿por qué no se puede volver a clase? Es cierto que la mayoría de las encuestas muestran que gran parte de los apoderados se oponen a esta medida, pero hay colegios que están presionando para volver a clase, y el gobierno tiene ahí una situación compleja, ¿no? El propio ministro de Educación ha estado en una situación de tensión permanente con los distintos, digamos, los grupos de interés. Yo le pregunto, ministro, ¿esto se resuelve, no se resuelve? ¿No va a haber clases presenciales este año? ¿Qué respuesta le damos a los padres y madres de nuestro país? Nosotros esperamos que sí se resuelva. Yo entiendo perfectamente a esos millones de padres, yo también lo soy, en donde, por supuesto, uno quiere que sean condiciones seguras desde la perspectiva sanitaria. Y eso es lo primero que ha dicho el Ministerio de Educación, que solamente se puede volver si es que están las condiciones sanitarias que sean seguras para quienes puedan, para la comunidad escolar. Segundo dicho, que es voluntario, es decir, es voluntario para el colegio, es decir, ok, retomemos, así como también es voluntario para los apoderados
el enviar a sus hijos en la etapa en la cual estamos. Pero la clave en esto, Mirna, es que lo que nos ha mostrado la pandemia es que el capital cultural de las familias, sabemos ya que influye muchísimo en la educación en el futuro. Así como también las diferencias de la conectividad, las diferencias de materiales y otros que existen en el hogar o de acompañamiento para hacer las tareas y otros, y eso puede incrementar la brecha hacia los sectores más vulnerables. Entonces, la clase en sí misma, el trabajo de aula es insustituible, especialmente para aquellos que tienen alguna dificultad más grande. Y por tanto, pretender, digamos, ni siquiera intentar que podamos volver a clases presenciales, manteniendo la seguridad sanitaria, que sea voluntario tanto para el colegio como para los apoderados, me parece que es un error. Entonces va a depender de los colegios, ministro. Ministro, ¿va a depender de los colegios? Es decir, ¿esto ya queda a discreción de los colegios? Claro, cuando se ha hecho estos planes de retorno, tiene que ver con los colegios. Aquellos que están en fase 3 tienen que pedir una solicitud, aquellos que están en fase 4 es más fácil, obviamente, porque las condiciones ambientales así lo permiten, pero tiene que hacer un plan de retorno específico, digamos. No es que puedan decir, ya, sí, ok, mañana volvemos a clases. No, tiene que eso ser visto por la Seremi de Salud. Hay un plan específico donde tiene que cumplir con la seguridad, y además se dijo que el mismo plan de retorno, digamos, tiene que ver con los más grandes, tercero y cuarto medio. ¿Por qué? A pesar de que la mayor brecha puede ser en los niños más pequeños, es obvio que es súper difícil mantener el distanciamiento, el uso de mascarilla, alcohol gel en los niños más chiquititos. Entonces, por eso se quiere hacer con aquellos jóvenes, que son un poco más grandes, que pueden tener también ese mayor autocontrol, pero de nuevo, el foco tiene que estar puesto en nuestros estudiantes más vulnerables, en no aumentar esa brecha que hoy día ya existe y que producto de la pandemia podría agrandarse. Nosotros no queremos que nos pase eso, porque al final va a ser un año muy complejo para todos, pero especialmente para los más vulnerables. Bien, pues agradecemos al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias a usted.